Con un movimiento muy simple puedes pasar de pagar sobre una herencia de 1.000.000 de euros a 4 o 5.000 Con euros. respecto al tema de empresas familiar, Si queremos hilar más fino, hay muchas cosas, ¿no? Pero hay lo que se llama el familiar. pensando en que cualquiera de nosotros mañana puede fallecer, ¿cuáles son las 3 cosas que agradecería esta persona haber dejado hechas hoy? Hola Oscar, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Oh, hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy bien, hombre. Bien, bien. Todo en orden, todo en orden. ¿Tú todo en Muy orden? bien. Sí, sí, por aquí. Con Fantástico. trabajo, como siempre, pero bueno, ahí estamos. Fenomenal. Con ganas de hablar de herencias y cosas de estas, que las que tocas tú y lo que toco yo se toca mucho y se solapa incluso. Fenomenal. Pues nada, vamos a la chicha entonces. Vamos a empezar preguntándote un poco quién eres, a qué te dedicas y para aquellos que no te conozcan, pues bueno, ¿por qué te hiciste abogado de familias? Se puede llamar así. ¿Y qué problema te llega cada semana al despacho? Bueno, a ver, pues yo soy Óscar Cano, abogado de aquí, tengo el domicilio en Barcelona, pero bueno, trabajo en toda España, ¿eh? Ujú, Bueno, principalmente la mayoría de abogados empezamos así generalistas, ¿no? Y luego ujú, ya te vas tirando por algo, ¿no? ¿Por qué me hice yo de familia y después sucesiones? Pues en principio familia, porque al principio cuando era más joven, pues no sé por qué motivo, pero lo que más me entraba cuando abrí el despacho era familia, ¿no? Eran divorcios y todo esto. ujú. Entonces, como vi que era la mayoría de lo que me entraba era esto, pues empecé a ir a seminarios, empecé a ir a cursos, bueno, empecé a ver compañeros que incluso acabé admirando y, bueno, aquello que piensas, ostras, pues yo quiero ser como este, que tiene un dominio total y cómo sabe montar pues un buen divorcio, un buen Ajá. tema de los hijos, las pensiones y tal, ¿no? Luego ya un poco, pues acabas en sucesiones porque un poco te viene solo, porque después del divorcio la gente ya empieza a pensar, porque claro, el divorcio ya tiene una carga patrimonial importante, porque ahí se deciden muchas cosas, hay muchas Ujú. cosas en juego. Y luego ya el mismo cliente, después de divorciarse e incluso inicia otra relación, pues él mismo ya empieza a pensar, dice, ostras, tengo ya demasiadas cosas, tengo casi 2 familias y a ver cómo va a quedar esto cuando quieres dar un servicio completo e integral, pues quizá tocándole solo el divorcio te quedas un poco corto porque luego viene a pedirte más y viene a pedirte pues una planificación de todo su patrimonio prácticamente. Ajá. Lo que ahora me llega más cada semana, pues bueno, pues gente preocupada por estos temas, ¿no? Sobre todo el número uno depende de quién te llegue, pero principalmente pues preocupa mucho el tema de los impuestos, ¿eh? La gente tiene mucho miedo de esto, aunque luego muchas veces no es tan fiero el lobo como lo pinta, pero bueno, hay que estar pendiente de eso y hacer una buena planificación. Y luego también te llegan pues con la preocupación de si va a haber conflicto entre los hijos, y cuando ellos ya no estén, pues se van a pelear. Y en muchos casos, pues, ¿qué va a pasar con la empresa? Si esto que me ha costado tanto levantar se va a ir a hacer puñetas porque estos no van a ser capaces o no se van a entender y lo van a hacer polvo lo que a mí me ha costado tanto construir, ¿no? Y un poco por ahí va la cosa. Muy bien, has tocado muchos temas, efectivamente, has tocado ya muchos palos que vamos ahora a desgranar y vamos a matizar y vamos a explicar. Y sobre todo, bueno, pues avisar a la audiencia, a los que nos están escuchando, que seguramente de aquí, o seguramente no, seguro que de aquí van a salir con nociones y con información muy importante, independientemente del estado vital en el que se encuentren, porque vamos a tocar todos estos puntos, ¿no? Sobre todo, fundamentalmente, tema de herencias, divorcios, legítimas y todo esto. Bien, por empezar a ver un poco también situaciones reales, casos prácticos, que es donde un poco la gente también más se puede identificar y verlo de forma más clara. ¿Tienes algún caso que en un principio de los primeros que tocaste es que fue un poco el que te cambió la forma de ver las herencias? Sí, bueno, pues por ejemplo, es darte cuenta, sobre todo aquí en Cataluña, las herencias es de los sitios de España donde más penalizadas están.
Entonces, pues te das cuenta que a veces con un movimiento muy simple puedes pasar de pagar sobre 1 millón, sobre una herencia de 1 millón de euros, igual puedes pagar 300, 400.000 euros a 4 o 5.000 euros, haciendo una cosa muy simple, ¿no? Y entonces, igual un detalle muy tonto pero que a la mayoría del ciudadano de a pie, pues se le escapa, ¿no? Como es normal, Ajá, porque no es culpa de ellos, sino que, sí, claro, hoy en día todo es muy complejo y a veces, pues, uno va viviendo el día a día y no piensa muy a largo plazo, ni siquiera a medio, ¿no? Pero por poner correcto. un ejemplo, y eso es extrapolable a toda España, ¿eh? Por ejemplo, una pareja de hecho, o sea, dos personas jóvenes que incluso se ponen a vivir juntos con 30 años, pero todavía no consideran que haya que casarse y empiezan en su día a día y tal, pero no tienen la prudencia, ya que no quieren casarse, pues de formalizar esa relación como pareja de hecho y registrarla en su comunidad autónoma o donde sea. La mayoría de comunidades autónomas pues tienen la posibilidad de registrarla, etcétera, etcétera. Esto ya al margen de los problemas que va a generar con la pensión de viudedad, pero eso no es lo peor. Lo peor es que si, por ejemplo, fallece uno de los dos, y ya tienen un patrimonio que no está mal, o aunque tengan poco patrimonio, fallece uno de los dos, esa otra persona que es tu pareja es un extraño y va a tributar como si fuese un extraño. Y el impuesto de sucesiones tiene una nota característica que es que contra más cercano es el grado de parentesco, más bien tratado está. De padres a hijos se trata muy bien. Ya de padres a hermanos, ya si vamos a hermanos, tíos, sobrinos, ya no está tan bien tratado. Ojo que ahí ya hay que empezar a tener cuidado, ¿vale? Ujú. Porque de padres a hijos, por ejemplo, hay una reducción ya por defecto de 100.000 euros. Luego, con el tema de la vivienda habitual, inmuebles, pues no hay que tener tanto miedo, pero cuando ya nos vamos alejando, pues hay que ir teniendo cada vez más cuidado, ya cuando hablamos de Ujú. sobrinos. Y si hablamos ya de extraños, claro, si yo le dejo una herencia a mi vecino, pues según cómo se la deje, más bien le voy a hacer una faena que un favor, porque a lo mejor le dejo 8 o 10 pisos y de ahí a lo mejor va a tener que pagar 40 o 50, a lo mejor 60 en impuestos, entre plusvalías, entre impuestos de sucesiones, donaciones, y a lo mejor más que una alegría le doy un disgusto Pues porque seguro. no va a saber qué hacer con eso, porque tampoco es Sí. tan fácil. Claro, un patrimonio que te llegue sin líquido, por ejemplo, todo inmuebles, pues a ver cómo generas tú el dinero para pagar los impuestos. Pues esto Muy se bien. soluciona tan simplemente como que esa pareja pase por el notario, se registre como pareja de hecho y se inscriba en su comunidad autónoma, lo que sea. O sea, que cuando llegue el momento del fallecimiento, y ahí va a tener una bonificación del 99% solo por ser pareja de hecho. Primera advertencia que podemos hacer para los que nos estén escuchando y estén en una situación de pareja de hecho sin casarse. Primera recomendación es que se vayan mañana al juzgado y se casen. ¿Correcto? Vale. Pues lo mejor es Eh, casarse. Y si son tan reacios al matrimonio, por lo menos que se formalicen como pareja de hecho, que constituyan la pareja de hecho ante un notario y la inscriban en el registro que haya. Pero vaya, lo más seguro es casarse. Esto es así. Fenomenal. Sobre el concepto de herencia, creo que hay mucha gente que lo tiene en mente como que es algo para ricos. Sin embargo, creo que esto no es del todo cierto. Es decir, la herencia, casi cualquier persona de casi cualquier estamento social puede verse recibiéndola o teniéndola que hacer. Podríamos decir, por tanto, que hacerlo bien es no tanto de ricos, sino de personas organizadas. ¿Esto podría ser así? Yo estoy completamente de acuerdo con esto, Santiago. No es cuestión de tener un patrimonio muy grande o pequeño, es cuestión de querer tener las cosas en orden o no tenerlas, ¿no? Y ahí está la diferencia. Es como en cualquier ámbito de la vida. Se puede ser pobre y tenerlo todo ordenado y se puede ser rico y tenerlo todo manga por hombro. Viene gente al despacho a consultarme con un patrimonio considerable, importante, y que no tienen nada previsto y lo tienen todo manga por hombro y todo fatal. Es contraintuitivo, ¿no? Porque Sí. piensas, ostras, esta persona que ha generado toda esta riqueza tiene que tener habilidades, tiene que ser una persona competente, capaz, tiene que tener un montón de virtudes. Y cómo, por otro lado,
está siendo tan descuidado en que si ahora mismo le pasase algo con el coche, pues igual todo esto que ha construido, pues igual se perdería y su familia, sus hijos, su mujer quedarían con una mano delante y otra detrás, ¿no? Y esto sorprende bastante, sorprende bastante. Y luego, pues como bien dices, pues aunque sea una familia modesta, pues el testamento es necesario, básicamente porque hay que dejar bien ordenado y repartidas las cosas, principalmente cuidando el tema impositivo, porque no hace falta grandes patrimonios para que haya problemas con Hacienda y por lo que comentábamos antes, porque igual es una familia que tiene el pisito que han podido los padres comprar durante una vida trabajando o una segunda residencia y claro, no dejan líquido y entonces igual ahí puede haber un problema igualmente. Luego el tener previsto el tema de las legítimas. Y luego, sobre todo, aunque sea una familia sin un gran patrimonio, pues ninguna familia quiere que luego los hermanos, sobre todo, son los que entran a pelearse. Entonces, contra más ordenado se deje todo, más que ordenado, lo que hay que dejárselo todo masticado a los herederos, como un niño prácticamente. Hay que dejárselo todo muy fácil, que ellos tengan que tomar pocas decisiones, ¿vale? Porque entonces es la manera de que no entren en conflicto, ¿vale? Si dejamos una herencia abierta, se reparta por partes iguales y hay 3 hijos y con 2 o 3 inmuebles, pues va a ser toda la mitad. Uno va a querer vender porque necesita el dinero, el otro que ya está más cómodo quizá no tiene tanta prisa y no digamos ya si hay uno que está viviendo en uno de esos inmuebles. Vamos, van a tener que acabar en el juzgado y a lo mejor subastando esa vivienda. ¿Vale? Por eso, y esto puede pasar incluso con el pisito que esos padres les ha costado tanto. Entonces, el hacer una planificación y un buen testamento y dejarlo todo ordenado, ni mucho menos es para Vale, personas ricas solamente. entendido. Cuando hablamos de heredar, normalmente estamos hablando siempre de heredar bienes, fondos, efectivo, ahorros, pero hay algo a lo que llamo yo el marrón invisible, que son las deudas. Primera pregunta, ¿se heredan también las deudas? Por supuesto, por supuesto. Además, el derecho aplicable en nuestro país es heredero del derecho romano y de ahí viene. Nos subrogamos en la posición jurídica del fallecido, del causante, como le llamamos nosotros, ¿no? Subrogarse en la posición jurídica quiere decir que sí, sí, nos va a llegar todos los activos que tenga, todo el patrimonio, pero también vamos a recibir las deudas. Incluso también si está en medio de un pleito, la persona que fallece, pues vamos a ocupar la posición en ese pleito. Yo me he encontrado hace poco con un padre pues, que en la empresa pues, tenía un problema laboral, unos trabajadores habían denunciado a la empresa, pues, falleció, pues ahí están los hijos con el marrón, digamos. Entonces, se hereda uno ocupa la posición del fallecido en todos los sentidos. Por eso, antes de heredar, hay que ver, claro, hasta dónde podamos llegar, porque a veces hay cosas que no se pueden Claro, saber. es que lo que te iba a decir, lo que te iba a preguntar, Óscar, es si nos corresponde una herencia en donde solo hay deuda y no hay activos libres de deuda, ¿se puede renunciar a ella? Sí, se puede renunciar perfectamente. A ver, a mí y a los abogados que nos dedicamos a sucesiones no nos gusta que se renuncie a las herencias, ¿no? Porque un poco nuestro trabajo es buscar el clic o la fórmula para conseguir que esa herencia no se pierda. Ahora, si en algún caso es claro que hay que renunciar, diría yo el único caso, luego puede haber casos muy problemáticos, pero siempre se puede buscar, se pueden buscar soluciones ingeniosas incluso, pero si en algún caso hay claramente que renunciar, es cuando tenemos claro que el pasivo supera el activo, ¿no? No tiene ningún sentido aceptar una herencia que tiene más pasivo que activo. Lo que hay que hacer es renunciar y no pasa nada, no hay ningún problema. Probablemente se abrirá la intestada, llegará y bueno, y al final, como tampoco el Estado ni la Administración heredan deudas, pues ahí se va a quedar la cosa. Se la come el banco, en este caso, si fuera el banco quien la Exacto, sí, prestaba. sí. No hay otra solución porque es verdad eso de que cuidado que se te lo va a quedar todo el Estado o la comunidad autónoma y esto puede pasar, sí, pero cuando realmente hay algo y ellos heredan sin deuda. Entendido. ¿Qué es esto del beneficio de inventario? ¿Qué es? ¿Cómo se pide? ¿Y cuáles son los errores que lo arruinan?
Y luego también te hago otra pregunta además, para que ya me contestes todo a la vez. Plazos clave que la gente siempre se salta de herencias, y si tienes algún caso real que nos puedas contar como ejemplo, un casi me arruino por aceptarlo mal y cómo se podía haber evitado. ¿Y qué lugar ocupa, tanto si hay hipotecas como no, si hay deudas como no, un seguro de vida, tanto si es para cubrir los capitales pendientes como si no? ¿Cuál es el lugar que podría ocupar este producto? Te hago todas estas preguntas para dejarte ya explayarte. Bueno, a ver, de entrada, el tema de aceptar a beneficio de inventario. La respuesta rotunda es sí, se puede aceptar a beneficio de inventario, claro que sí. De hecho, hay un proyecto de modificación Perdona, del... Óscar, para los que no lo sepan, ¿nos puedes explicar qué es esto del beneficio de inventario? Bueno, el beneficio de inventario significa cuando yo herede, porque claro, muchas veces, a ver, no tenemos acceso a todo, a conocer todo lo que nos están dejando, ¿vale? Porque no es fácil. No sabemos cuántas cuentas, sí, las cuentas las podemos saber y depende, porque si hay alguna cuenta en el extranjero, pues va a ser difícil. Luego tampoco, si hay una empresa, no sabemos también si con algún proveedor había... Hay cosas que no son fáciles de conocer. Una hipoteca sí, porque está en el registro, ¿no? Y es bastante claro. Los créditos bancarios, pues también son bastante fáciles de conocer, ¿no? Pero ¿y si nuestro padre o nuestro ascendiente, pues sin saberlo nadie de la familia, tiene un préstamo privado con un prestamista, ¿no? Y está ahí en un cajón? Pues ojo que el prestamista pues podrá venir a reclamarnos esa deuda cuando nosotros heredemos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que muchas veces heredamos y podemos imaginarnos más o menos que la cosa, que hay esto de deuda, esto de activo y esto de pasivo, pero al 100% no lo vamos a saber nunca. Entonces, ¿qué ventaja tiene o qué significa aceptar a beneficio de inventario? Pues que si la cosa viene muy mal dada, y, y empiezan a salir deudas como setas que ni nos imaginábamos, pues la ventaja que tiene aceptar a beneficio de inventario es que yo tendré que responder de las deudas como heredero, pero solo con lo que me ha dejado el causante de herencia, el fallecido, ¿vale? O sea, mi patrimonio va a quedar aparte, mi patrimonio va a estar al margen y no me lo va a tocar nadie. Mientras que si acepto pura y simplemente, como se llama, sin aceptar a beneficio de inventario, pues si la herencia tiene más pasivo que activo, cuando se acabe el activo de la herencia, sin ningún problema van a poder ir a por el mío. Entonces ahí, ojo, cuidado, que igual heredo y luego no solo acabo en positivo, sino que de lo que yo tenía me acaban O sea, quitando cosas a mí. a ver si lo he entendido. Si a mí me corresponde percibir una herencia, antes de hacer nada, yo voy a ti, me siento contigo, digo, oye, voy a recibir esta herencia, pero primero quiero solicitar el beneficio de inventario para que lo que yo creo que sí hay en activos se pueda pagar todos los pasivos que existan, y si hubiera a mayores más pasivos que activos, poder renunciar antes de aceptar, y si incluso aún así me interesara tenerlo, todo el pasivo excedente que yo no haya podido hacer frente con los activos, no van a no tengo que hacer frente con mis propias cuentas. Exacto, que el aceptar a beneficio de inventario es blindar tu patrimonio, que tu patrimonio personal no se vea afectado por esa herencia. Esa herencia, por las deudas de esa herencia, solo se va a responder con lo que trae la herencia, ¿vale? Si la herencia trae 500.000 euros y luego me encuentro que hay deudas por 600.000, pues los acreedores van a llegar hasta 500.000. Y Y aunque una yo pregunta, tenga... Óscar. Una pregunta, Óscar, perdona que te interrumpa. En este del luego, dices, luego te encuentras con deudas, ¿hay un plazo? ¿O el luego es indefinido? Es decir, yo percibo hoy una herencia donde no hay pasivos, donde aparentemente no hay pasivos, pero resulta que 6 o 7 u 8 o 10 meses después aparece una deuda de X mil.
Esto puede pasar, ¿eh? Mientras al acreedor no le haya prescrito la herencia, la deuda, ¿vale? La reclamación de la deuda, que normalmente los plazos de prescripción, pues ahora son de 5 años. Mientras no hayan pasado esos 5 años, que tú heredas la prescripción. Eso también, como te subrogas en la posición jurídica del fallecido, pues si lleva 3 años esa deuda sin reclamársela al fallecido, pues si yo heredo y pasan 2 años más, pues habrá prescrito y ya no me la ¿Y, podrá reclamar a mí. y Pero si cómo, no, es cómo, posible. cómo una persona, me imagino que no es posible conocer absolutamente todo lo que pueda tener esa persona en deuda, pero cuando se decide recibir una herencia, ¿cómo una persona es capaz de saber lo que debe? ¿Hay algún sistema que pueda acceder él para ver el pasivo que tiene y esto es fácil de conocer para que no haya sorpresas a futuro? ¿Hay alguna manera de prever que no ocurran estos sustos? Bueno, se puede, pues bueno, ahí hay que tirar mucho pues de Internet, de Google, e incluso puede llegar a ayudar. ¿Eh? O sea, ¿es una investigación privada de cada uno o mediante el Sí, no, abogado? bueno, también, a ver, si las hipotecas las podemos conocer, ¿no? Porque esto, pues yendo a las entidades bancarias, se puede, igual que los préstamos bancarios, todo esto es relativamente fácil de conocer, ¿no? Porque podemos Vale. pedir Que es el certificados de grueso, además. Que será el grueso, ¿no? Sí, sí. Podemos pedir certificados de posiciones en todas las entidades bancarias y el certificado de posiciones significa que te van a decir si esa persona tenía algo con el banco, incluso si tenía una cuenta abierta, si tenía un préstamo, si tenía una tarjeta, una Visa ahí que la tenía reventada totalmente y debe 5.000 euros, si hay un seguro o no, que lo vaya a cubrir o no, etcétera, etcétera. O sea, temas bancarios, aunque a veces hay que hacer un trabajo así laborioso, porque los bancos son bastante poco, colaboran bastante poco, hasta que no llevas la herencia aceptada del notario, pues son bastante reacios a soltar prenda. Pero bueno, si se insiste y etcétera, etcétera, pues como mínimo los certificados de posiciones te los tienen que dar, porque claro, tú tienes que saber si ha dejado dinero en tal cuenta, para ir al notario y decir todo esto que se recoja en la escritura para que yo pueda ir al banco y retirarlo. Pues igualmente en ese certificado de posiciones van a salir préstamos, van a salir hipotecas, van a salir todo lo que pueda haber, ¿no? Y luego ya, pues en función de si conocíamos a este familiar, pues un poco atar cabos y pensar, a ver si con aquel proveedor, con aquel otro, preguntar y ahí hacer un poco un trabajo más Vale. arduo que quizá, y ahí es donde puede llegar alguna sorpresa desagradable. Hombre, para que la gente no se tranquilice un poco, yo llevo más de 20 años y la verdad es que alguna vez ha pasado alguna sorpresa desagradable, pero no suele ser lo habitual, No suele ¿vale? ser lo Yo habitual. Vale, recomendaría no obsesionarme, vale. aunque si se puede aceptar a beneficio de inventario, y lo que iba a decir antes, que de hecho hay un proyecto de ley, lo que pasa es que, claro, esto ya son temas políticos y no sabemos cuándo va a haber la luz esto, pero hay la idea de modificar el Código Civil para que por defecto todas las herencias se acepten a beneficio de inventario, ¿vale? Sin tener que hacer nada. Que esto ya pasa en otros países como Alemania, Francia, etcétera, ¿no? Y aquí parece que eso también va a llegar, pero bueno, ya sabemos que los temas políticos, los temas de mayorías y esto y lo otro, muchas veces están más preocupados por otras cosas que por los problemas que realmente nos afectan, ¿no? Y Ya. aunque hay la intención, a día de hoy no es así. No hay nada todavía. Vale. Entiendo que, te preguntaba al final, la parte del seguro de vida en este marco y en otros que vamos a comentar, entiendo que tiene todo el sentido del mundo, porque si el fallecido tiene un seguro de vida, los beneficiarios lo perciben, ese es un dinero que entra de forma inmediata sin tener que esperar al acta, ¿no? Al levantamiento del testamento, y que con ese dinero podrían hacer frente primero a todos los gastos que tuvieran que hacer frente hasta empezar a cobrar lo que ellos pueden saber o sabían o estimaban en términos de activos y les puede proteger además
a pasivos que no estuvieran claros y que pudieran aparecer al futuro. Por supuesto, y antes de entrar en los seguros de vida, me gustaría decir una última cosa sobre el beneficio de inventario, porque tú me decías si hay algún plazo, no hay algún plazo. Hay un plazo que es de 30 días, ¿vale? O sea, lo cual es 30 días si tienes los bienes en tu poder y 30, pero bueno, para que la gente le quede el titular claro, que tengan Sí, en mente esto de los 30 días desde el fallecimiento. 30 días desde el fallecimiento, pasar por el notario, si de verdad tienes intención de aceptar a beneficio de inventario, y hacer un inventario. Un inventario de lo... No estamos hablando de aceptar la herencia ni de estar ya de acuerdo en todo y adjudicarnos, simplemente un acta de inventario de lo que esa persona ha dejado. Pues que ha dejado 3 inmuebles, que son estos, 3 cuentas, no sé qué, una empresa. Hacer ese inventario, ¿vale? Dentro de esos 30 días. Porque si pasan esos 30 días sin que hayamos hecho eso, ya perdemos y desgraciadamente mucha gente pierde la opción, pues porque no conoce esto y no lo hace. Bueno, aquí, por ejemplo, en Cataluña son 6 meses, igualmente la gente no lo sabe y se le pasa, ¿eh? Pero si en la legislación civil del resto de España, pues hay que tener en mente estos 30 días. claro, Si pues yo es una manera fundamental de protegerlos. Sí, sí, hemos de tener en Fundamental. mente estos 30 días, hacer un balance de lo que nos deja, intentar que no se nos quede nada fuera. Si se nos queda algo fuera por descuido, tal, luego eso se puede arreglar, digamos, pero intentar pues conocer pues el grueso de lo que va a dejar, ir al notario y simplemente que en un acta deje constancia de del patrimonio de esa persona, 30 días. Si se nos ha pasado esto y tal, pues bueno, no podemos hacer nada y habrá que buscar otras soluciones en caso de que aparezcan este tipo de deudas. Vale. Y el seguro de vida, efectivamente, es una herramienta pues esencial, ¿no? En una planificación sucesoria, eh, las 2 patas, digamos, o 3, habría 3 patas a lo mejor, pero digamos que las 2 patas de una buena planificación sucesoria son un buen testamento y una buena planificación con los seguros. La ventaja que tú decías, que no es baladí, o sea, el, cuando estás en un momento así y sobre todo que, claro, emocionalmente uno está afectado y encima tiene que enfrentarse a un montón de trámites, pues bueno, un seguro supone pues lo que tú decías, liquidez. Liquidez sin haber tenido que llegar a un acuerdo con los hermanos, sin haber tenido que pasar por el notario, aceptar toda la documentación, todos los gastos. Esto a lo mejor podemos todavía dejarlo para dentro de 4 o 5 meses, 6 o incluso un año, ¿eh? Pero de momento ya el seguro de vida es, eh, Eso ya se te es un cobra. seguro de vida, es un seguro de vida precisamente porque con el certificado de defunción yo me voy al banco o a la aseguradora, evidentemente, y la aseguradora me paga, ¿vale? Y entonces puedo tener ya dinero para hacer frente al notario, a los impuestos, al abogado que me va a asesorar. También hoy en día se puede cargar contra la cuenta los gastos de notario, etcétera, etcétera. Pero ojo que no es tan fácil porque, como he dicho antes, los bancos no están mucho por la labor de colaborar. Y aunque hay sentencias que les obligan a eso, pero ojo, que a lo mejor el fallecido no ha dejado tampoco mucho dinero, no ha dejado líquido, igual ha dejado Claro, muchos inmuebles y no, claro. con lo cual los seguros de vida pues son realmente capitales y esenciales porque tú vas a poder ir al día siguiente y cobrar el dinero. Ojo, un detalle importante, y supongo que eso tú lo conocerás mejor que yo, es muy importante que en el seguro de vida quede claramente determinado el beneficiario. Sí, El nombre del beneficiario, pues es para Manuela Rodríguez, que es mi mujer, o para mi hijo tal. Porque sí. si en el seguro pone los herederos legales, pues vamos a tener el mismo problema. Vamos a tener que esperar a aceptar la herencia, hacer todos los trámites notariales, liquidar impuestos y tal, para que la aseguradora sepa realmente
quién es el heredero o quién es el que ha de recibir el seguro, con lo Este cual punto, este importante. punto yo me lo encuentro casi siempre, clientes que nos llegan con pólizas del banco, hechas por el banco o de otras compañías, los hicieron hace tiempo o hace poco y en beneficiarios está vacío, no hay Claro, designado beneficiario. Eso en algunos casos y en otros pues es el banco, porque en su momento dejaron el banco y no lo quitaron, porque el banco les obliga a que esté específicamente ellos y yo les digo, eh, primero, lo que tú has dicho, tenéis que designar con nombres, apellidos y DNI quiénes son los beneficiarios y si es el banco y no podéis negociar con él porque os tiene atrapados por temas de diferenciales, que solo tengan el capital pendiente, ni un euro más, y si podéis negociar, que sea mejor el beneficiario el que cobre ese dinero y que luego liquide o no la hipoteca si lo quiere, o prefiere tener ese cash y no cancelar la hipoteca por miles de cuestiones a nivel de tipos o de impuestos o porque prefiere liquidez antes que hipotecar ese inmueble. Pero lamentablemente nos encontramos con muchísimas personas que vienen a la agencia y nos traen la póliza y no aparece nadie o aparece el banco. Entonces esto es importante de subrayar. Vale, Óscar, vamos a ir con otro bloque. Tema padres e hijos. Hijos que pasan de los padres. Padres que pasan de los hijos, no se hablan, se llevan mal, hay una relación ahí bastante viciada ya de tiempo y me imagino que habrás tenido ejemplos de yo quiero desheredar a mis hijos. No quiero que mi hijo, o a todos, o solo a uno, y no quiero que este concretamente perciba absolutamente nada. Entonces, esto creo que no se puede hacer, creo que está la legítima de por medio, pero ¿nos puedes explicar un poco cómo se puede solucionar esto ante padres que con un hijo concreto pues, no tienen buena relación o con ninguno de sus hijos? En fin, estos casos, ¿nos puedes explicar, nos puedes matizar, nos puedes poco poner en claro cuál sería la ruta o la mejor manera de hacerlo, si es que se puede hacer? Bueno, la legítima en nuestra legislación, pues no es derecho dispositivo, es derecho, digamos, obligatorio. Para que todo el mundo lo entienda, la legítima, tal como está hoy en día la ley, es sagrada, ¿vale? Aunque también hay tendencia a debilitarla cada vez más. Y la mayoría de abogados y especialistas dicen que, pues, seguramente en 15 o 20 años habrá desaparecido o casi desaparecido, porque precisamente porque la sociedad ya no es como antes, ¿no? Antes tenía un sentido porque las familias vivían juntas, padres con abuelos y tal, realmente los hijos cuidaban a los padres, tal. Las sociedades de hoy en día, pues los hijos trabajan, hacen su vida y bueno, al final acaba siendo más el vecino el que se preocupa de los padres que los hijos, ¿no? Entonces es una figura con tendencia a ir cada vez a menos y a debilitarse. Pero hoy en día la tenemos ahí, ¿no? Hoy en día la tenemos ahí y no se puede planificar una sucesión cerrando los ojos a la legítima, ¿no? Y la legítima, pues difícilmente vas a poder borrarla de la ecuación. Solo pues en situaciones, pues si nos ceñimos a la letra de la ley, solo puede ser en situaciones que haya habido un maltrato psicológico de hijos a padres, eh, un maltrato físico, una violencia doméstica, pero ojo, tiene que haber una sentencia judicial. A veces me ha llegado gente al despacho que me dice, no, no, es que a mí mi hijo me ha llegado a empujar o tal. Digo, sí, pero usted lo denunció, usted tal, un juez dictó una sentencia condenando a su hijo. No, pues entonces no tenemos nada. Y el maltrato psicológico, pues también tiene una dificultad de prueba, ¿no? Porque, a ver, claro, el maltrato emocional o el daño psicológico, moral, siempre es muy difícil de determinar la causa-efecto y no es fácil, no es fácil. Luego también el haber negado el derecho de alimentos, ¿no? De un hijo a un padre necesitado, pues estos son los motivos que la ley básicamente señala, sino, y pocas veces se cumplen. Luego en Cataluña también sí que hay, que jurisprudencialmente a veces el Tribunal Supremo lo ha tocado, pero no se atreve mucho con eso, no va a fondo.
En Cataluña sí que se recoge un supuesto que es la falta de relación continuada entre padre e hijo, pero que sea 100% imputable al hijo. Con lo cual esto no siempre, ni siempre es real, ni siempre es fácil de demostrar, porque claro, Claro. ¿cómo demuestro que era 100% por el hijo? Encima el marrón le queda al hijo heredero, ¿vale? Porque la carga de la prueba, o sea, el hijo que ha sido desheredado va a pedir en el juzgado la nulidad del testamento, la nulidad de su desheredación. Y el otro hijo, el heredero, va a tener que defender la desheredación porque realmente fue imputable al 100% a él, a pesar de que el padre hizo intentos por restablecerla. O sea, es una cosa, sí, a veces prospera, Pero es complicado. pero sí, pero los jueces muchas veces, si no lo ven claro al 100%, pues esa nulidad del testamento la tumban. Entonces, me preguntabas tú, ¿qué podemos hacer? Pues hombre, pues sabiendo ya que la legítima es la legítima, pues lo Perdona, que Óscar, la legítima, para el que no sepa lo que es, una breve descripción de lo que es esto, qué significa esto de la legítima. Pues la legítima es la parte, no una parte pequeña. Aquí en Cataluña solo es una cuarta parte del caudal. El caudal relicto es lo que deja una persona que fallece, ¿no? Todo su patrimonio, después de restar las deudas, evidentemente. Pero en el resto de España, pues la legítima son 2/3, lo cual no es poca cosa. Pues lo que significa, para que todo el mundo lo entienda, es que de esos 2/3 no voy a poder yo decidir libremente a quién van, ¿vale? Me tengo que ceñir a lo que dice la ley. Y hay 1/3, que es lo que nosotros llamamos la legítima corta o la legítima estricta, que esa sí o sí no tengo ninguna capacidad de decisión. Esa sí o sí tiene que ir a los hijos, ¿vale? 1/3. Luego hay la legítima larga o el otro tercio, el segundo, que es el que se llama el tercio de mejora, que ahí sí que el testador puede decidir, pues mejoro a este hijo y a este hijo no, mejor, ¿vale? Ahí sí Sí, pero que, un tercio cada hijo sí o sí como mínimo y de ahí en adelante, ¿correcto? claro, dentro del tercio ese, exacto, se lo han de repartir entre los que sean, pero eso es impepinable que tiene que ir a los hijos. Entonces, si lo que yo quiero realmente es O que sea, no es este un hijo, tercio a cada hijo, de todo mi patrimonio, un tercio tiene que ir sí o sí a los hijos y que se dividan ese tercio entre los que sean. Y el exacto, resto lo podré repartir o designar libremente. exacto, es así, es así. No es un tercio para cada hijo, sino de ese tercio, pues los hijos que hayan, ¿vale? Se lo Correcto. tendrá que repartir ese tercio. Entonces, Vale. si yo ya sé que tengo un hijo díscolo, follonero, al que no quiero dejarle nada, pues lo mejor es que ya le deje la legítima en forma de legado, para que no pueda molestar mucho. O sea, para cumplir con la ley y que no moleste. Porque ¿qué pasa? Que si no dejo clara su legítima, eh, el hacer un legado significa que los herederos le van a tener que pagar ese dinero o que le van a tener que dar algún bien concreto para satisfacer su parte que le corresponda y adiós, ¿vale? Pero al no ser heredero no van a tener que llegar a ningún acuerdo con él, ¿vale? Porque los legatarios, los que reciben un legado, pues solo reciben eso y ya está. O sea, el padre puede cuantificar lo que le puede corresponder a ese hijo y hacer ya un legado, pues por ejemplo, de 50.000 euros, si es eso lo que va a salir. Entonces, esos 50.000 euros van para él y adiós. Y no va a, porque claro, el acto de aceptación de la herencia tiene que haber acuerdo unánime de todos los herederos. Entonces, Ah, tú entendido. imagínate que a este lo haces heredero, pues nunca va a estar de acuerdo con nada. A este le tienes que dar una legítima, incluso lo que puedes hacer es antes de fallecer, hacerle una donación a cuenta de la legítima y adiós. Y como mucho lo que podrá hacer es, cuando llegue el momento, si ese patrimonio ha crecido, el del padre, pues igual reclamar lo que le falte, ¿no? Lo Porque que le igual si me falte. diste 50.000 euros y me tendrían que haber correspondido 70.000, pues van a faltar esos 20.000. O sea, tú puedes quitarle de la ecuación
dándole la legítima y dejando como herederos a los otros. Exacto. Porque, por ejemplo, si no haces testamento, ¿qué va a pasar? Primero que no vas a poder decidir que tenga solo, ya hay que ir a la ley, ¿vale? Y la ley dice que se reparte entre los hijos, con lo cual se va a repartir todo igual. Y si encima hay indivisos, etcétera, etcétera, pues este va a dar todos los problemas posibles. En síntesis, que el tema de la legítima no nos podemos librar, salvo circunstancias muy excepcionales como las que hemos dicho, y ya que es algo que sí o sí, pues lo mejor es solucionarlo de la mejor manera posible, con un legado, no haciendo heredero a este, que se le dé lo suyo y bien lejos, y ya está. Yo considero que es la mejor forma de solucionarlo. Y si hay seguro de vida, tú puedes designar de beneficiarios a los hijos que tú quieras y apartar con el que no tienes ninguna relación, y eso no va a afectar ni a la legítima, ni a la herencia, ni nada, porque va por fuera. No, no, por supuesto, esto queda fuera del caudal, no se va a tener, no se va a tener que computar y bueno, y es una Bueno, solución pues también muy buena. para mejorar la parte de los que tú quieres Sí, mejorar. porque de esa manera, contra más pequeño sea el caudal, pues menos parte le va a corresponder, Claro. evidentemente. Entonces, Vale. si lo saco en seguros, mejor. Venga, vamos con, pues entendido. Vamos con otro bloque. Segundas parejas, pisos y empresas. Tenemos aquí, Óscar. Preguntas, Caso típico. Segunda pareja, hijos del primer matrimonio, no hay testamento, fallece la persona propietaria y ¿qué pasa? bueno, fallece, no hay testamento, segundas parejas, claro. Por ejemplo, yo tengo los hijos con mi primera pareja, rompo con ella. Entonces aquí lo que pasa es que si yo fallezco sin testamento, entonces me van a heredar mis hijos, que si son menores, la administradora va a ser la Ex. madre, o sea, mi ex. Esto a nadie le gusta, nadie quiere esto, ¿vale? Entonces, ahí lo que hay que hacer es primero el testamento para decidir tú qué va a tus hijos y qué no va. Y el testamento te permite designar un administrador patrimonial para tu hijo menor, ¿vale? Que puede ser tu hermano, puede ser un amigo tuyo, incluso alguien de confianza, alguien de tu familia, ¿vale? Para que ese patrimonio lo administre pues alguien que no sea la madre. Incluso se pueden poner sustitutos, porque claro, ese hijo nuestro menor, pues la vida es como es, también puede fallecer, ¿vale? Ujú. Y entonces, pues si hay sustitutos que yo he decidido, como pueda ser gente de mi familia, pues, pues claro, si por ejemplo van en el coche el padre y el hijo y hay un accidente, primero muere el padre, pero a los 3 días muere el hijo, entonces ahí hay una cadena de sucesiones y si no hemos previsto esta situación, pues al final va a acabar llegando a la madre, porque del padre va el hijo y del hijo pues llega a la madre. Entonces todo esto, así explicado rápido, pues es un poco complicado, pero la gente, sabiendo que estas cosas pueden pasar, pues ya van a un abogado y todo esto se puede prever en un testamento Testamento. y Exacto. incluso se puede poner sustitutos de los administradores, porque incluso el administrador puede fallecer o puede renunciar. Igual no quiere hacer eso. Pues eso es lo que nos permite el testamento y por eso decíamos que no es para ricos, no es para todo el mundo, porque nos permite prever este tipo de cosas, ¿no? Incluso poner personas sustitutas por si alguien no llegase a eso o renunciase. Entonces, y esa administración patrimonial, pues la podemos poner hasta los 25 o los 30 años, no solo mientras son mayores de edad, porque hoy en día, pues todo se alarga y hoy en día los chavales con 18 años, antes ya eras mayor de edad y ya se te consideraba un hombre, hoy en día, pues con 22 pues, todavía son niños algunos y los padres no se fían de ellos. ¿Y cómo va a coger este 50.000 o 100.000 euros? Es capaz de... ¿vale? Entonces, estos administradores patrimoniales
pueden estirarse hasta los 25, hasta los 30, o hasta que acabe de estudiar, o hasta que trabaje. O sea, podemos hacer un traje a medida. No porque sean mayores de edad ya tienen derecho a percibir la herencia, sino que eso se puede parar y se puede retrasar hasta que se entienda que es el momento. No, la herencia la van a recibir, pero va a estar administrada por la persona que nosotros decidamos. ¿Vale? Vale, entendido. O sea, la herencia la van a recibir porque tienen derecho, pero no van a poder, digamos, reventárselo en un año, ¿vale? Con decisiones. Vale. Otro tema que es el tema de usufructo y nuda propiedad. Si nos puedes explicar estos dos conceptos cuando hay un matrimonio que se divorcia, el marido o la mujer se quedan en la vivienda familiar con los niños y esta persona conoce a otra pareja, viven con ella en casa, los niños están en esa casa, pero la persona titular fallece. Y la pareja se puede quedar con este piso o tiene que renunciar a él. ¿Qué es lo que ocurre en estas situaciones? ¿O cómo se pueden solucionar para dejarlas bien hechas? Y si nos puedes explicar qué es esto del usufructo y qué es esto de la nuda propiedad. Bueno, a ver, el usufructo y la nuda propiedad, bueno, yo creo que es bastante sencillo de explicar. A ver, digamos que esto del usufructo es desgajar la propiedad, ¿no? En dos partes, el usufructuario y el nudo propietario. El usufructuario es el que tiene derecho a usar el bien, en este caso, si hablamos de un inmueble, pues la vivienda, es el que puede vivir, puede alquilarlo incluso, puede hacer todo La eso. pareja, en este caso, la segunda pareja del fallecido, podría seguir allí viviendo. No, aquí no hemos de confundir, ojo, el usufructo no hay que confundirlo con el uso. A ver, cuando una pareja se divorcia, lo que se le atribuye es el uso de la vivienda, ¿vale? El uso de la vivienda, pero siguen siendo propietarios los dos, ¿vale? Y ese uso normalmente se extingue al llegar la mayoría de edad, ¿vale? Lo que pasa que ahora el Tribunal Supremo, ya desde hace unos años, sí que está resolviendo en este sentido, ¿no? De que si hay una nueva pareja no hay que esperar a la mayoría de edad. El uso se extingue al comprobarse si se acredita que hay esa nueva pareja, ¿vale? Pero en sí el uso, claro, si son copropietarios, por ejemplo, o es un bien ganancial, pues ahí van a seguir los dos siendo copropietarios. Lo que pasa es que se va a desafectar del uso, ¿vale? De ese uso que se puso en el divorcio, porque claro, para liquidar, digamos, o para si se quiere vender o liquidar la sociedad ganancial o si están en separación de bienes, resolver el indiviso vendiéndolo a un tercero, por ejemplo, pues claro, ningún tercero va a querer comprar un inmueble que tiene un derecho de uso de unos niños de 10 años que hasta los 18 tienen derecho a estar ahí. Entonces, si ese uso desaparece, pues ya esa vivienda es más fácil de liquidar. Pero ahí no hablamos, en ese caso todavía no hablamos, son dos figuras diferentes. Una cosa es el uso del domicilio de la madre y los menores cuando se disuelve el matrimonio, en el divorcio, y otra cosa es el usufructo y la nuda propiedad que nos encontramos en las herencias, ¿vale? ¿Por qué nos las encontramos muchas veces? Porque del mismo modo, cuando no se prepara un testamento, por defecto la ley dice que si hay hijos, los hijos tendrán derecho a la legítima corta el primer tercio, pero el segundo tercio va a ser usufructuaria la viuda, ¿vale? Y entonces ahí coinciden los hijos nudos propietarios y la viuda usufructuaria. Y ya no digamos si esa viuda es de una segunda pareja, que no es la madre de los hijos. Entonces ahí sí que se genera. Lo que pasa que ahí la ley sí que prevé que la viuda pueda renunciar al usufructo a cambio de un importe económico, ¿vale? Pero claro, eso es una opción para la viuda, tampoco es obligatorio. O sea, que puede ser usufructuaria. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que ella puede estar viviendo en el inmueble hasta que fallezca y los otros son nudos propietarios. ¿Qué quiere decir que son nudos propietarios? Sí, que tienen el derecho de propiedad, pero no lo pueden usar.
sea, lo podrían vender, ahora está de moda también vender nudas propiedades, ¿no? Hay inversores que las Sí. compran. Pero bueno, que tú como nudo propietario, pues es un poco una faena, ¿no? Porque una nuda propiedad de una persona, si tienes un usufructuario de 80 años, pues bueno, igual su esperanza de vida, pues bueno, pues dices, bueno, igual me tengo que esperar 10 años, ¿no? Y ya puedo vender esto, o 15, una mujer de 90 años, ¿no? Que tenga el usufructo. Pero claro, si es una usufructuaria de 40 o 50 años, pues prácticamente a ti esa nuda propiedad, pues no te sirve de nada. Entonces, porque la nuda propiedad, digamos, es el derecho a vender o a darlo en garantía, una hipoteca, prenda, etcétera, pero solo tienes esos derechos. Mientras el usufructuario tiene el derecho a disfrutarlo. ¿Esto cómo lo podemos solucionar? Pues igual, haciendo un testamento. Y la parte esa de la legítima que va a corresponder a la viuda, pues yo puedo prever en mi testamento que sea una cantidad de dinero, ¿vale? Cuantificar eso, hacer otra vez un legado, como habíamos dicho, y pagarle a la viuda y que no tenga que coincidir con unos hijos que ni siquiera son sus hijos y evitar ahí un conflicto. Ojo que hay padres o madres en estos casos que les preocupa más su pareja y quieren proteger a su pareja antes que a sus hijos y buscan lo contrario. Quieren hacer herederos a los hijos, pero deciden hacer usufructuaria de toda la herencia a la viuda o de las 3/4 partes, ¿vale? O de las partes que la ley, porque esto hay que mirar la ley y ceñirnos a eso, a lo que le corresponde. Y entonces ahí los hijos, claro, porque tú, la legítima, tiene una característica también que tiene que ser totalmente libre. No puedes darla afectada por ningún. Por ejemplo, yo no te puedo dejar a ti un inmueble en concepto de legítima con un usufructo. Esto no se puede hacer. Pero para eso existe lo que se llama la cautela socini, que es un latinazo. O sea, esto se puede solucionar si, por ejemplo, yo lo que quiero es que mi esposa, si yo fallezco, tenga el usufructo de mi herencia hasta que fallezca, lo que puedo hacer es dejarle a los hijos más de lo que les corresponde por legítima, pero con esa carga. Esto es la cautela socini, con lo cual los hijos ahí tienen la opción de decir, pues vale, lo acepto, pero entonces tengo que respetar el usufructo. O pueden decidir, no lo acepto, pero entonces solo van a tener derecho a la legítima A estricta. la O sea, legítima estricta. si la legítima estricta son 100.000 y yo te estoy dejando bienes por 300.000, yo puedo decir, te dejo estos bienes por 300.000 a condición de que respetes este usufructo de la Hasta viuda. que se acabe. Exacto. Y entonces el hijo ahí ha de decidir, ¿qué prefiero? ¿300.000 con la carga o solo los 100.000 que me tocan estrictamente sin la carga, pero solo 100.000? Entonces Vale, esto también, por lo menos es importante que la gente conozca que esto existe. entendido. Con respecto al tema de empresas familiares, ¿hay algún tip o algún consejo que puedas dar para, llegados a la hora del reparto de un negocio que tiene muchas verticales y tiene más aristas, ¿no? Ahí, para poder hacer un reparto correcto, equitativo, sobre todo porque no es solo heredar un bien, sino además hay que, en teoría, pues continuar con su gestión. ¿Cómo es la mejor manera, si es que la hay, para hacer un correcto reparto de un negocio y que no muera en el momento en el que se deja en manos de otro? A ver, si hablamos eh, tributariamente, lo que es la empresa, si conseguimos darle el carácter de empresa familiar, que hay que cumplir unos requisitos que no son muy complicados, ¿vale? Eh, pues puede tener una ventaja muy grande, que es que tiene una reducción en la base imponible del 95%. O sea, prácticamente no vas a tributar por la empresa familiar, ¿vale? Lo que pasa es que hay que cumplir unos requisitos mm, que no son que simplemente el padre, en este caso, el heredero,
el que hace el testamento, el causante, que esté percibiendo un sueldo de esa empresa familiar y luego que haya una persona contratada, ¿vale? Como mínimo una persona contratada, ¿vale? Porque, por ejemplo, podríamos hablar de alguien que tenga una empresa familiar de 14 o 15 inmuebles, ¿no? Y hacen la sociedad y tienen esos alquileres y a veces es una pena porque no pueden disfrutar de esta reducción del 95% porque o no tienen a esa persona contratada, que incluso puede ser tu mujer o incluso puede ser un familiar, ¿vale? O no tienen esa persona contratada o el testador, el heredero, no tiene un ingreso de la empresa, o sea, por detalles muy pequeños que, claro, es otra vez la falta de planificación que nos impiden ponerle la etiqueta de empresa familiar y conseguir reducirnos el 95%, ¿vale? O sea que tributariamente hemos de tener en cuenta esto. Si queremos que tributariamente nos salga a cuenta que la continuidad de la empresa, pues rápido los que nos estén escuchando, que vayan a un abogado especialista en estos temas y que les haga un traje a medida para que se cumplan esos requisitos, alguna manera de llegar a cumplir esos requisitos que van a traer esa Vale. reducción del 95%. Luego ya si hablamos más de que la empresa pues se entiendan todos y no se vaya esto al garete y no tal, pues bueno, a veces pues nadie mejor que un padre conoce a sus hijos. Y si de 3 o 4 hijos que tengo, yo sé que solo uno va a ser capaz de llevarlo bien y lograr que esa empresa eh, no se vaya a la ruina en 2 días, o que se peleen entre ellos, o que no se pongan de acuerdo, etcétera, etcétera, pues puede hacer algo muy sencillo, dejar la empresa a ese hijo y a los otros compensarles económicamente, ¿vale? Con el fin de que no pase nada de eso. Y luego, pues ya, si queremos hilar más fino, hay muchas cosas, ¿no? Pero hay lo que se llama el protocolo familiar, ¿vale? El protocolo familiar pues viene a ser como unos estatutos. Por ejemplo, cuando hay una SL, están los Sí. estatutos de la SL, pero luego puedo encajar en los estatutos ese protocolo, ¿eh? Que, por ejemplo, se pueden decidir un montón de cosas. Pues, por ejemplo, las mayorías que van a tener que haber, o, por ejemplo, si yo sé que un hijo no está interesado en ese negocio, no le tal, que él con recibir un sueldo, un beneficio a final de año, ya, pues ya lo puedo dejar fijado en ese protocolo familiar, puedo dejar que el administrador será este, que a este sí que de verdad le interesa y además ha estudiado fiscalidad, va a ser el que mejor va a llevar la empresa. El otro, sin embargo, no quiere saber mucho de la empresa, aunque cada año reciba un beneficio, un sueldo o lo que sea, pues ya. Entonces, estas herramientas, el protocolo familiar, dentro de los estatutos, etcétera, permiten hacer ahí un diseño a medida, ¿eh? Incluso se puede marcar el devenir de lo que va a ser, los hijos que van a llevar más peso en la responsabilidad de tirar la empresa adelante, los que van a tener menos, incluso la forma de contratar a gente externa, ¿no? Pues claro, igual el padre pues era abogado, economista y no sé qué, y sabía mucho y él solo lo llevaba todo, pero ahora sus hijos, ninguno de ellos es nada de esto. Entonces ya puede dejar previsto qué mayorías han de haber y qué tipo de persona de fuera habrá que contratar Entendido. y qué condiciones para que lo dirijan. Y Oscar, una pregunta. En un supuesto de que una persona tiene una empresa y un piso, el piso es fácil de valorar. El tasador te valora el piso en, vamos a poner, 200.000 euros. Pero, ¿cuál es el valor que cogen de referencia para medir el valor de una empresa? ¿Van a sus libros contables, volumen de facturación, beneficio neto? ¿Cuál es la palanca por la que se basan para decir, pues si a uno le toca una empresa, el otro le toca el piso y que sea más o menos equitativo, el piso vale 200.000, la empresa factura 300.000, pero da beneficios 50? ¿Cuál es el valor que se estima para valorar esto? Pues es una pregunta muy interesante y además es muy conflictivo esto y muy discutido y muy complejo, porque depende del tipo de empresa, el tipo de sociedad,
y la complejidad de la empresa, de los beneficios, la cuenta de explotación, no es fácil valorar una empresa, ¿vale? Y en teoría hay 3 métodos, ¿no?, que se vienen aceptando, pero así a grosso modo y para que quede una idea así como titular, pues en principio tendríamos que ir a la contabilidad, ¿vale? Al último, al último informe contable o balance de la contabilidad de la empresa. Pero esto también cogerlo con pinzas, ¿no? Porque depende qué tipo de... Porque claro, si estamos hablando de una sociedad que solo tiene inmuebles, ¿vale? Pues ahí vamos a tener que ir al valor de referencia o al valor de mercado incluso, ¿vale? Y ahí, ojo, que la cosa se puede disparar mucho. Si ya luego es un negocio, pues un restaurante, pues ahí vamos a tener que tirar de la contabilidad, pero que claro, si además hay patrimonio, porque dentro de la sociedad hemos puesto, yo qué sé, un local, otro, pues es un tema muy complejo y que hay que mirarlo con lupa porque luego podemos tener disgustos, porque claro, igual luego cada participación pues vale un ojo de la cara y en razón de eso vamos a tributar. Entendido. Vale. Muy bien. Yo creo que está quedando todo bastante claro. Estamos ya casi terminando. Vamos a tocar 2, 3 temas más y ya llevamos 1 hora y cuarto, o sea que vamos bien. Bueno, yo creo que por hacer de momento un repaso, una checklist de lo que hemos dicho hasta aquí, a mí me han quedado sobre todo claros 2 temas, que es la planificación es fundamental, la planificación sucesoria es la clave y en esa planificación entran 2 actores fundamentales, que uno es el testamento y el otro es el seguro de vida. Me ha quedado súper claro. Y siempre acudir a un abogado especialista, en este caso a ti, para tener un testamento hecho pues, con toda la diligencia posible, que es lo que nos va a evitar, no vamos a decir el 100%, pero sí el 90% de todos los problemas que se puedan derivar con esto. Por comentar ya por último algunos mitos que tengo aquí recogidos, que algunos todavía piensan, pero bueno, que yo creo que después de esta conversación ya hemos eliminado casi todos. Te voy comentando algunos, tú me vas dando tu impresión y una pequeña frase de respuesta rápida, ¿no? El mito 1 es, si no hago nada, la ley reparte bien y ya. Bueno, la ley no reparte bien, no reparte bien. Primero porque solo tú puedes repartir bien, porque eres el que conoce a tu familia, conoce tu patrimonio y sabes por dónde puede cojear. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, del típico que no, por ejemplo, una norma que todos los abogados o todos incluso catedráticos, cuando yo he ido a ponencias, etcétera, un principio fundamental es evitar los indivisos, ¿vale? Siempre que se pueda. ¿Por qué? Porque los indivisos siempre van a generar conflicto, ¿eh? Siempre lo que decíamos antes, siempre uno va a tener ganas de vender, el otro no le corre tanta prisa y ahí vamos a acabar en el juzgado y con los hermanos peleados, etcétera, etcétera. La ley no entra a los indivisos. Dice, si no hay testamento, a repartir entre los hijos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues partes iguales de todo lo que haya, ¿vale? Por lo tanto, eso no es repartir bien, ¿vale? Y es solo un ejemplo, ¿eh? Y luego ya no entremos en si le quiero dejar más a fulanito que a sotanito, ¿verdad? Pues todo eso lo vamos. Pero lo principal es que, pues eso, no nos va a evitar los indivisos, no nos va a entrar a discernir si esto o lo otro. Por ejemplo, tampoco la ley tiene en cuenta la parte fiscal, porque no hay que olvidar que si un heredero tiene X patrimonio, hay un coeficiente se llama un coeficiente de regularización, en síntesis, que si tú tienes un patrimonio superior a 500.000 euros, por ejemplo, aquí en Cataluña, pues se te va a aplicar un porcentaje, o sea, vas a tributar más que tu hermano
si no llega a esos 500.000 euros, ¿vale? Y entonces la ley, a la hora de decir si no hay testamento, heredáis de esta manera, no va a tener en cuenta eso. Pues va a repartir lo mismo para todos, aunque uno tenga que tributar más porque tiene más patrimonio, porque esto se tiene en cuenta. El patrimonio preexistente, pues tiene un punto más de tributación que si tienes importes superiores a 500.000, 1.000.000 o más de 2 millones de euros, que el que no los tiene. El que tiene solo un pisito de 200.000 euros, pues este no se le va a aplicar ese coeficiente, ¿vale? Y entonces, pues acaba afectando a todo. También, por ejemplo, si hacemos testamento, pues podemos poner sustitutos. Yo puedo dejar legados, ¿eh? Porque la herencia, si te dejo como heredero, tú has de aceptar o rechazar la herencia. Pero te puedo dejar, aparte de ser heredero, puedo dejarte el piso de Torremolinos o el piso de no sé qué y el piso de no sé cuánto, y tú si te conviene lo aceptas fiscalmente o no lo aceptas. Y a lo mejor, y si dejas sustitutos, lo que se llaman sustitutos vulgares, para si falleces o renuncias, pues puede llegar el momento que incluso ya no estando en vida el que ha hecho el testamento, tú planifiques fiscalmente tu herencia. Porque si yo tengo 2 hijos, pues el apartamento de Torremolinos o de Marbella, pues igual me conviene, si me lo ha dado en legado, renunciarlo y lo heredan mis 2 hijos. Con lo cual, siendo el impuesto de sucesiones progresivo, que contra más hay, más se paga, contra más lo dividas, contra la base imponible, es como un pastel, contra más lo dividas, más lo separes, más lo cachees, menos vas a tributar, porque al ser progresivo, cuanto más recibes, más pagas, no proporcional, es progresivo, pues contra menos recibes, menos pagas. Y entonces igual tú dices, ostras, si cojo yo el apartamento, con lo que ya tengo y con lo que ya voy a tributar no sé qué, renuncio y para mis 2 hijos o 3. Entonces estamos repartiendo el pastel y contra más repartas el pastel, menos Entendido, vas a muy buena pagar. solución. Vale, Óscar, nada, me dejo para el final, que ya casi nos estamos quedando sin tiempo, me dejo para el final, me he dejado para el final el apartado de Unique Link, lo vamos a comentar un poco por encima. Primero, que nos explicara si tiene sentido o no en este encuadre, ¿no?, de preparar un testamento el que ciertos fondos o ciertas inversiones estén en un producto de Unique Link, si lo quieres explicar brevemente, si se te ha dado el caso alguna vez de gestionar en testamento en Unilink y cuáles son los beneficios que tiene este producto. Bueno, a ver, este producto lo que combina es pues el seguro de vida con la posibilidad de invertir, ¿no? Entonces, aquí se juntan los dos elementos. Entonces, es un producto bastante atractivo, pero que quizá estuvo más de moda hace unos años, igual hace, no sé, 7, 8, 10 años, porque desde que se pueden cambiar los fondos de inversión, se puede pasar de un fondo a otro sin tributar, ¿eh? Pues entonces ahí ha perdido la cosa un poco de atractivo, porque cuando esto no se podía hacer, la única herramienta que había para jugar con las inversiones en diferentes fondos, en diferentes sitios, era el Unit Link, ¿no? Que permitía esto. Pero vaya, que es un instrumento más y también habrá que ir al caso particular de cada uno, mirando el patrimonio que tenga y, bueno, la virtud del seguro, pues esa, hemos hablado todo el rato bien de los seguros de vida, pues ahí tienes el seguro de vida y luego encima, pues, te completa O sea, con... aquí en este caso, Óscar, una persona que tenga un Unit Link de 100.000 euros, con un seguro de vida, todos los Unit Link tienen que llevar sí o sí asociado un capital de indemnización por fallecimiento, pero es un capital muy pequeño, 900, 1.000 euros, 3.000 euros, no suele ser mayor. Pero claro, esos 100.000 euros que percibe el beneficiario designado, porque en el Unit Link, al ser con una estructura de seguro de vida, hay que designar un beneficiario. Ese dinero que recibe ese beneficiario más ese capital por fallecimiento están también fuera de la masa hereditaria, si se puede decir así, de testamento, o es que esos 100.000 euros ya tienen que ir por testamento.
No, esos 100.000 euros sí que entra, o sea, lo que no es seguro sí que entraría por la herencia, ¿vale? Porque vendría a ser como los fondos de inversión, ¿vale? Entonces, ahí sí, lo que pasa es que sí que hay una ventaja que, pues bueno, pues que tú simplemente te vas a colocar en la posición del que ha fallecido. No vas a tener que tributar nada, salvo cuando lo Exacto. Ese materialice, es el punto al que quería llegar. ¿vale? La ventaja que tiene es que no tienes que ejecutar la posición. La puedes mantener. Exacto, exacto. Y entonces no, es lo que se llama un poco, pasa lo mismo que con un piso, ¿vale? Si a ti tu padre te deja un piso en herencia, pues ahí tú no vas a tener plusvalía, ganancia patrimonial, ¿vale? Porque es lo que se llama la plusvalía del muerto. No, tú no vas a tener que llevarlo a IRPF salvo que lo vendas, ¿vale? Vale, salvo cuando lo vendas, ¿vale? Entonces, por eso a veces no conviene hacer donaciones, porque si yo le doy un piso a un hijo, pues aparte de que él va a tener que pagar el impuesto de donaciones, el que recibe el piso, el padre va a tener una ganancia patrimonial en IRPF, ¿vale? Salvo que tenga 65 años o más, y sea la vivienda habitual. Eso también es verdad, ¿vale? Pero bueno, en el caso del Unit Link, pues es esto que estabas diciendo tú, ¿eh? Se subrogaría solo ahí y no implicaría ningún problema hasta el momento eh, que se rescate, entre comillas. Sí, en el momento de rescate, pues ya tendrás que tributar el tipo que esté en ese momento, pero digamos, no tienes que esperar a que se abra el testamento para recibir ese dinero. Ya no lo haces líquido, tienes la posición en el momento en el que la persona fallece y Exacto, asociado al capital de vida. exacto. Muy bien, por terminar, por cerrar ya esta entrevista que yo creo que ha sido, vamos, ha sido fantástica para mí, yo he aprendido un montón, supongo que todos los que nos están escuchando han llegado hasta aquí también. Eh, por hacer el broche, ¿no? El cierre final. Eh, Pensando en que cualquiera de nosotros mañana puede fallecer, ¿cuáles son las 3 cosas que agradecería esta persona haber dejado hechas hoy? O 2 o una. Vamos a poner 3, que es un número más Bueno, pues comercial. si decimos tres, bueno, pues vamos a vamos a decir tres, pero que en el fondo son dos, pero tres. A ver, hacer testamento, ¿eh? Testamento asesorado por un experto, porque ¿qué pasa? No me quiero meter con los notarios, ¿eh? Porque yo soy el primero que trabajo con notarios y además el mejor testamento es el que se hace ante notario, ¿vale? Pero claro, hay mucha gente que dice, no, si el notario ya sabe mucho y me asesora. A ver, el notario por un testamento cobra 60 o 70 euros, a veces 50, 100. Y el notario está más por firmar hipotecas, por firmar otro tipo de cosas, ¿vale? Que le van a reportar más beneficio. Un testamento para un notario, ojo, lo entiendo. Pues claro, por 60, 70 euros no puede perder el tiempo que igual tú vas a necesitar para que te expliquen todas las opciones que tienes y todo, tener en cuenta tema impositivo, el tema tal, el tema de si falleciese mi hijo menor, de todo esto que hemos hablado, del administrador patrimonial, de poner sustitutos, pues todo esto el notario pues difícilmente va a entrar tan a fondo, ¿eh? Entonces, testamento por un lado. Eh, por otro lado, pues seguros, ¿eh? Hay que mirar los seguros porque tienen muchas ventajas, sobre todo la liquidez, que no vamos a tener que esperar a aceptar la herencia para tener dinero fresco para pagarle al notario, pagarle al abogado, pagar los impuestos, para desencallar todo. Y esto es una ventaja muy grande. Además, están muy bien tratados fiscalmente, porque por lo menos aquí en Cataluña los primeros 25.000 euros no tributan. ¿Eh? Y me parece que en el resto de España incluso mejor todavía. O sea, que Sí, tienen
tienen muchas ventajas, ¿eh? Sobre todo esto, la inmediatez de tener líquido, porque hay muchas herencias eh, que, que no dejan líquido. Y luego ya, pues la tercera que tendríamos que tener en cuenta es, ya que hago el testamento, pues hombre, tengo que tener en cuenta la legítima, porque esto es obligatorio. Y yo tengo que decidir dejar muy clara la legítima, porque si no porque ¿qué pasa? La legítima se le reclama al heredero, ¿vale? Y si yo le dejo al heredero pues un inmueble y poquito líquido, un inmueble que a lo mejor vale 300.000 euros, y hay otro hermano al que va a pagar la legítima, un legitimario, y no va a tener líquido, pues el otro tiene derecho a la legítima. Y como es el heredero al que la ha de reclamar, pues si yo no he dejado todo bien previsto y bien cuadrado, pues el otro le va a meter una demanda, lo va a llevar al juzgado, el juez le va a dar la razón, porque el juicio que siempre ganamos los abogados es la reclamación de legítima. Sí o sí te la van a dar, más cantidad o menos, según se valore el caudal. Pero el derecho lo tienes. Pues hombre, ya que se tiene el derecho, pues por ejemplo, no dejemos un inmueble a una viuda o a un hijo y que para pagar la legítima pues se vea obligado a vender el inmueble a lo mejor ¿eh? Entonces, aparte de los conflictos que va a generar las tensiones, etcétera. Entonces, dejar bien determinado la legítima, ¿eh? Esto para esto se lo dejo en legado al otro. Y oye, y lo que hemos hablado antes del hijo conflictivo, pues también. Incluso aunque no quieras, no hayas pensado en desheredarlo, incluso aunque quieras que reciba lo mismo que los otros, déjaselo en legados, porque los legados, él va a recibir un legado de X dinero o el piso tal más 100.000 euros y ya tienes lo mismo que los otros. Pero no te hago heredero, ¿eh? No te hago heredero porque lo que hemos dicho antes, para ser herederos hemos de ir cogiditos todos de la mano al notario y estar de acuerdo en todo, incluso en el reparto. Y si sabemos que hay uno que ya no nos va a chafar la guitarra, pues mejor dejarlo fuera de la ecuación, se lo damos en legados y los que ya sabemos que son más civilizados y se van a entender, pues esos facilitarles y que esos vayan, sean herederos, acepten la herencia y se solvente todo rápido, porque si no el otro nos va a obligar a ir a un procedimiento judicial con contadores partidores, con peritos, gastos de abogados y encima el tiempo que nos vamos a pegar, porque yo conozco casos que hasta han tardado 10 y 15 años en Joder. acabar de dividir una herencia en la vía judicial. Es horroroso. Entendido, Óscar. Muy bien, bueno, pues nada, darte las gracias por tu explicación, por tus consejos, por todo el conocimiento que nos has trasladado y bueno, por terminar, ¿dónde te encuentra aquel que quiera poner todo esto en orden? Bueno, a ver, yo principalmente soy bastante conocido incluso entre los abogados por mi blog, mi página web. A ver, destaca un blog que tengo, que es www.oscar-mediocano.com, ¿vale? Y bueno, ahora estoy metiéndole mucha caña a una newsletter diaria que llevo pues 8 o 10 meses, pues que cada día envío esa newsletter. Y yo a la gente más que fuese al blog, bueno, sí, que vayan al blog, a la página, pues para inscribirse en la newsletter, porque cada día de una manera o de otra, intentándolo hacer de una forma amena como haces tú, pues intento dar alguna píldora de estas que hemos estado hablando aquí, ¿eh? Con lo Muy cual bien, se pueden llevar prácticamente cada día un consejito de estos, ¿eh? Y fenomenal. entonces, Fenomenal, Óscar. Pues nada, muchas gracias por tu tiempo y que vaya todo súper bien. Muchas gracias por todo. muchas gracias, Santiago, por esta charla. Gracias a ti. Chao.